Gracias, señor presidente. Señor presidente, señores comisionados y asambleístas, creo que primero es importante, señor presidente, esclarecer lo que es una enmienda constitucional. Una enmienda constitucional, señor presidente, dicen los tratadistas, es una corrección por una mala escritura, por una distorsión en lo que corresponde a la disposición, especialmente a la Ley Suprema. No puede ser enmienda, señor presidente, una verdadera derogatoria de las normas que se refieren a los obreros y obreras del sector público. Eso se llama reforma constitucional. Y recuerdo inclusive desde cuando era alumno en la Universidad Estatal de Guayaquil, que así entendí. Yo tuve un excelente maestro de Derecho Constitucional. Y la propia Constitución en el artículo 441 lo dice así. La enmienda procede siempre y cuando no se altere la estructura fundamental, no se restrinja derechos y garantías. Señor presidente, señores asambleístas, aquí se está no solamente alterando la estructura fundamental de la norma, se está eliminando el derecho laboral en el sector público, lo cual es grave. Usted conoce mejor que yo la historia del derecho del trabajo. No fueron los trabajadores del sector privado, y usted lo sabe mejor que yo, fueron los obreros de la empresa de ferrocarriles, usted recordará, quienes lucharon por la jornada de trabajo que venía siendo la historia laboral del mundo. Y aquí en el Ecuador ellos fueron los que primero captaron esa lucha. Y ellos son del sector público. Entonces, señor presidente, señores comisionados, no puede en este momento, a través de ese pretexto de enmienda, destruir el derecho laboral. Y digo esto con mucho énfasis, porque en el sector privado, por efecto de la intermediación y tercerización fraudulenta, se eliminaron todos los sindicatos. Con esa división de empresas y todas las argucias que hicieron los empleadores. ¿Dónde hay sindicatos? Solo en el sector público. Los que propusieron esto saben de que es así. Eliminando a los obreros y a las obreras del sector público del régimen del Código del Trabajo, ya no habrá sindicatos, ya no habrá marchas, ya no habrá nada, teóricamente, porque en la práctica nadie va a dejar de luchar. Y por eso estamos aquí, señor presidente, señores asambleístas y comisionados, porque nosotros queremos justamente que no se irrespete el pensamiento de los ecuatorianos, pues. No se diga enmienda a una reforma. Yo voy a referirme a una enmienda que sí la comparto, porque algo sé de la seguridad social, un poco por lo menos. ¿Dónde cabe la enmienda? Es justamente en el título séptimo, régimen del buen vivir, capítulo primero, sección tercera de la seguridad social. El artículo 372. Nosotros los que estamos aquí estuvimos en Montecristi y anunciamos a los asambleístas de esa época. Les decíamos, señor, no son recursos provisionales, sino previsionales. Usted conoce bien, y lo mismo los señores asambleístas, que el recurso previsional implica que la persona entregue su aporte para financiar en caso de que requiera atención en salud, en riesgos del trabajo, cuando sufre un accidente o una enfermedad profesional, o cuando ya llegue a la vejez con una pensión digna. Para eso son los recursos previsionales. Y en la Constitución dice recursos provisionales.
Ahí sí cabe la enmienda, señor presidente, porque solamente tiene que cambiarle de la O a la E, pero no eliminar, como bien decía el compañero, el tercer inciso del artículo 229, donde dice: las obreras y obreros estarán sujetos al derecho del trabajo. Y también eliminar la parte final del artículo 326, numeral 16, donde se dice que serán servidores públicos quienes ejerzan las funciones de dirección, de representación, administrativas, profesionales. Hasta ahí llega la norma. Los demás que no estén en esta categorización estarán sujetos al derecho del trabajo. Eso se elimina para agregarle de la manera más, ya le digo, hasta, perdónenme la mala expresión, de decir un ataque a la mentalidad de las personas y demás servidores públicos. Usted conoce que en todo el mundo, en la legislación pública, hay servidores y obreros y obreras. En el Ecuador se quiere eliminar. ¿Por qué? Ya le digo directamente, señor presidente y señores comisionados, porque saben que en el sector público están la parte más importante y estructural de las organizaciones sindicales. Ahí está el poder. En este momento en el sector privado, ¿cuántos sindicatos habrá? Muy pocos. Por eso, señor presidente, nosotros consideramos que no hay en esta propuesta una enmienda, sino una reforma. Y tiene que seguirse el procedimiento que dice la Constitución. Un referéndum para efectos de que se produzca justamente el respeto a la norma suprema. Nadie está en la posibilidad de incumplir lo que dice la Constitución. Yo no creo que sería válido citar aquí las normas en donde dicen que la Constitución es la ley suprema. Todas las personas, todos los ciudadanos y mucho más las autoridades tienen que sujetarse a las normas de la Constitución de la República del Ecuador, señor presidente. Entonces, si nosotros encontramos aquí de que no hay una enmienda sino una reforma, tiene que seguirse el procedimiento que corresponde. ¿Puede haber la enmienda en los recursos provisionales? Sí, pero no en la eliminación del régimen del derecho del trabajo para las obreras y obreros del sector público. Ahí, señor presidente, realmente se produce una verdadera, inclusive sería discriminación de trabajadores y trabajadores de pertenecer al régimen, que usted lo conoce mejor que yo, nació en todo el mundo en la lucha de los trabajadores y obreros del sector público, del sector privado, que fueron uniéndose y lograron justamente un código del trabajo. Un código del trabajo que los rige, los regula dentro del ámbito que corresponde justamente por el hecho de que el empleador es el Estado. Por eso, señor presidente, señores comisionados, consideramos que es una violación constitucional esta propuesta de enmienda en materia laboral. No nos metemos en otras materias. En materia laboral consideramos que debe archivarse las disposiciones que se refieren a la reforma constitucional del artículo 229, del artículo 326, numeral 16, a fin de que rija la seguridad jurídica, de que la Constitución sea respetada, de que haya, señor presidente, el verdadero ejercicio de los principios del derecho que establece justamente el artículo 11 de esta Constitución. Porque esto viene a ser un acto regresivo que disminuye, afecta y destruye los derechos de las personas, señor presidente. Muchísimas gracias.